El armazón de protección. Había leído en el propio relato de Ehrman que el hecho de haber creído encontrar una aparente discrepancia en el Nuevo Testamento le llevó a iniciar un viaje hacia el agnosticismo. Me preguntaba qué le sucedería a Wallace en una situación similar. ¿Qué le sucedería si encontrara un error incontrovertible en la Biblia? Le pregunté. ¿Cómo reaccionaría? Antes de contestar, Wallace pensó un momento. Supongo que tendría que hacer ciertos ajustes acerca de lo que creo con respecto a la parte superior de la pirámide. Pero ello no afectaría a mi idea fundamental de Cristo. Mi punto de partida no es que, si la Biblia tiene algún error, he de arrojarla todo por la borda. Esta no es una posición lógica. No es nuestra actitud hacia los escritos de Livio, Tácito, Suetonio o cualquier otro historiador de la antigüedad. Por ejemplo, ¿es acaso necesario que Josefo, el historiador judío del primer siglo, sea inerrante para que podamos afirmar que los datos que nos aporta son correctos? Si hacemos esto con la Biblia, la estamos poniendo en un pedestal y con ello invitamos a que se intente echarla abajo. Lo que hemos de hacer con la Escritura es afirmar que es un asombroso testimonio de la persona de Jesucristo y de los actos de Dios en la historia. ¿Pero es más que esto? Sí, creo que sí. Pero lo sea o no, mi salvación en Cristo sigue siendo segura. ¿No es, pues, necesario creer en la inerrancia para ser cristiano? Le pregunté. Personalmente creo en la inerrancia, comenzó a decir. No obstante, no considero que la inerrancia sea una doctrina fundamental o esencial para la fe salvadora. Es lo que yo llamo una doctrina de protección. Imagine un círculo concéntrico con las doctrinas esenciales de Cristo y la salvación en el núcleo. En una línea más exterior están algunas doctrinas hasta que por último, fuera de todas ellas está la inerrancia. La inerrancia está ahí para proteger estas doctrinas interiores. Pero si la inerrancia no es cierta, ¿significa esto acaso que tampoco lo es la infalibilidad? Es una incongruencia decir que no puedo confiar en lo que la Biblia dice respecto a aspectos nimios de la historia y que, por tanto, tampoco puedo confiar en ella en cuestiones de fe y práctica. La pregunta que planteo es, ¿qué es lo que una persona ha de creer para ser salva? ¿Puede alguien ser salvo si no cree que Jesucristo resucitó de los muertos o que es Dios encarnado? No creo que las Escrituras le concedan este privilegio. ¿Puede alguien ser salvo si piensa que los demonios de que hablan los evangelios no eran reales? Personalmente no creo que quien crea esto haya hecho una buena exégesis. Sin embargo, no pienso que este hecho afecte a la salvación de un modo directo. ¿Puede alguien ser salvo si no cree en la inerrancia? Sí. Hemos de tener en cuenta que los primeros cristianos ni siquiera tenían el Nuevo Testamento. Solo tenían el Antiguo y la proclamación de los testigos presenciales de la resurrección. Por otra parte, a lo largo de la historia de la Iglesia, los cristianos no siempre han creído en la inerrancia. Esta doctrina se convirtió en una cuestión fundamental durante la Reforma y especialmente en los debates del siglo XX entre modernismo y fundamentalismo. De modo que es posible ser cristiano sin creer en la inerrancia o incluso en la infalibilidad. A medida que Wallace iba hablando, yo asentía para indicarle que le estaba siguiendo. Con este acercamiento del círculo concéntrico, pues, un hipotético error en el Nuevo Testamento no debiera ser fatal para la fe de alguien, dije. Sin lugar a dudas, respondió sin reservas. Podría afectar a la inerrancia, que es una doctrina de protección externa. Sin embargo, no afectaría a la persona de Cristo, que constituye una doctrina nuclear. Para mayor clarificación le pregunté, ¿está usted diciendo que doctrinas como la inerrancia y la infalibilidad no son importantes? No, en absoluto, dijo él. Solo estoy diciendo que no son necesarias para la salvación. No obstante, sí son importantes, por ejemplo, para la salud y el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque si tenemos dudas de que la Biblia sea una guía autoritativa para la fe y la práctica, esto afectará inevitablemente a nuestro desarrollo espiritual. Es posible que comencemos a cuestionar pasajes
cuyo significado es perfectamente claro, pero demasiado comprometedor para nosotros y por ello lo rechazamos. Comenzamos a seleccionar a nuestro antojo aquello que creeremos creer y obedecer del texto bíblico. Por esta razón, la infalibilidad y la inerrancia son importantes para la salud de la Iglesia, pero no son esenciales para su vida. Es evidente que usted tiene una elevada idea de la Escritura, observé. ¿Por qué? Porque Jesús la tenía, dijo él con total naturalidad. ¿Cómo lo sabe?, le pregunté. Uno de los criterios que los eruditos utilizan para determinar la autenticidad es lo que se llama de disimilitud. Si Jesús dijo o hizo algo distinto de lo habitual a los judíos de su tiempo o de un periodo anterior, se considera auténtico, dijo él. Y él estuvo constantemente censurando a los fariseos por añadir la tradición a las escrituras y por no tratarla como plena y finalmente autoritativa. Cuando dice que la escritura no puede ser quebrantada, está haciendo una afirmación relativa al carácter veraz y confiable de la escritura. Las escrituras judio-cristianas son las únicas del mundo que pretenden someterse a la investigación histórica, siguió diciendo Wallace. Si Dios se hizo hombre en el tiempo, en el espacio y en la historia, nos invita con ello a que examinemos las pruebas históricas de la Biblia, de la vida de Jesús, sus milagros, profecías, muerte, resurrección, etc. Los evangelios no nos dicen simplemente Jesús llevó a cabo un milagro en algún lugar. No me acuerdo de si hubo algún testigo presencial, ni tampoco dónde o cómo se produjo, y no estoy seguro de que si fue una sanidad o un milagro de otro tipo. Solo sé que Jesús es fantástico. No. Sus autores consignan nombres, especifican lugares, identifican exactamente el tipo de milagro el tipo de milagros que se llevaban a cabo y mencionan a los testigos presenciales. Cuando Pablo dice que 500 personas vieron a Jesús tras su resurrección y que la mayoría de ellas todavía vivía en aquel momento, lo que quería decir es que aquella información era susceptible de verificación. Cuando Jesús fue levantado de los muertos, la roca del sepulcro fue removida, no para que él pudiera salir, sino al parecer para que los discípulos pudieran decir, el cuerpo no está en el sepulcro. Esto no sucede en otras religiones. Por ejemplo, las enseñanzas de Buda no son susceptibles de este tipo de análisis, porque no están vinculadas a la historia. La Biblia reivindica más. La fe que demanda se enmarca dentro del mundo real. La Biblia merece ser rigurosamente investigada por cuanto pretende ser un documento histórico. A la Biblia hemos de hacerle preguntas difíciles, porque esto es no solo lo que Cristo nos invita a hacer, sino lo que nos pide que hagamos. El núcleo de los Evangelios. Wallace lleva décadas sometiendo a examen el texto del Nuevo Testamento. ¿Han hecho acaso tambalear todos estos estudios del texto bíblico su convicción de que la Biblia es digna de confianza? Le pregunté. No, en lo absoluto. Pero me han llevado a verla de un modo distinto, dijo él. Por ejemplo, cuando comencé mis estudios, pensaba que las palabras de Jesús consignadas en el texto habían de ser exactamente las que él había pronunciado. Pero la meta de los historiadores de aquel tiempo era registrar apropiadamente lo esencial de lo que se decía. Por ejemplo, no nos llevaría más de 2 horas leer todas las palabras que los evangelios consignan de Jesús, y esto no es mucho que digamos. Se tarda solo unos 15 minutos en leer el Sermón del Monte. Sin embargo, al final de las alocuciones públicas de Jesús, las personas estaban a menudo hambrientas. No creo que Jesús diera sermones de 15 minutos. De modo que los evangelios contienen un resumen de lo que dijo. Y si es un resumen, es posible que Mateo lo editara para condensarlo. Personalmente, esto no me preocupa en lo absoluto. Sigue siendo digno de confianza. ¿Cree usted que a esta idea de inerrancia se le ha concedido una importancia desproporcionada? Le pregunté. En ocasiones, algunos han convertido esta cuestión en la prueba decisiva de si alguien es o no cristiano, dijo Wallace. El teólogo Carl F. H. Henry se opuso a esta concepción en 1976. Instó a los jóvenes evangélicos a reconocer que, aunque la inerrancia es importante, no está al mismo nivel
de otras verdades cruciales, y la creencia en la inerrancia no debería utilizarse como excusa para no comprometerse en serio con la historia. Aún así, en ocasiones, algunos pretenden imponer criterios un tanto estrechos, afirmando que no se puede ser cristiano sin creer en la inerrancia. Wallace hizo una pausa. ¿Me permite contarle una anécdota que ilustra esta cuestión?, preguntó. Adelante, le dije. Hace algunos años conocí a una chica musulmana que estaba interesada en el cristianismo, dijo él. Me entregó 6 densas páginas escritas a mano, de supuestas discrepancias que había entre los evangelios. Los musulmanes le habían enseñado que si encontraba un error en los evangelios, ya no se podía creer nada de lo que dicen. Me dijo, para que yo pueda creer algo acerca del cristianismo, usted va a tener que responder satisfactoriamente cada una de mis preguntas. Mi respuesta fue, ¿no cree que esta lista demuestra que los autores de los evangelios no se pusieron de acuerdo para conspirar al escribir sus relatos? Ella me dijo, nunca me lo había planteado de este modo. Yo le dije, lo que ha de hacer es observar los lugares en que los evangelios están plenamente de acuerdo. ¿Y qué es lo que encuentra? Un mensaje esencial revolucionario. Jesús fue confesado como Mesías por sus discípulos, llevó a cabo milagros y sanó a las gentes, perdonó pecados, profetizó su muerte y resurrección, murió en una cruz romana y se levantó corporalmente de entre los muertos. ¿Qué va entonces a hacer con Jesús? Aunque los relatos de los evangelios haya algunas diferencias, más adelante veremos si es lícito o no llamarles discrepancias. Esto solo los hace más creíbles, puesto que pone de relieve que los escritores evangélicos no se acabildaron para preparar un montaje. ¿Acaso su acuerdo en un núcleo de creencias esenciales no sugiere que captaron perfectamente lo esencial, precisamente porque relataron los mismos acontecimientos? ¿Cómo acabó la historia?, le pregunté. Al cabo de 2 semanas, la chica se hizo cristiana, y ahora estudia en el seminario de Dallas. Lo que quiero decir es esto. La inerrancia es importante, pero el evangelio es más que la inerrancia. El análisis de Wallace me parece lógico. De hecho, me recordó a mi propia perspectiva de la Biblia, cuando me acerqué seriamente al cristianismo por primera vez. Cuando era ateo, la cuestión de la inerrancia era algo secundario, y percibía el Nuevo Testamento como una mera serie de documentos antiguos, puesto que obviamente lo son, le dije a Wallace. De este modo pude evaluarlos como a cualquiera otra colección de documentos antiguos, y por supuesto, en este tipo de registros cabe esperar ciertas diferencias. ¿Sería esta una forma legítima de evaluar el Nuevo Testamento? Mientras escuchaba, Wallace se echó para atrás y cruzó los brazos sobre el pecho. Creo que es completamente legítima, respondió. Como dijo un erudito británico, hemos de tratar la Biblia como cualquier otro libro para mostrar que no es como cualquier otro libro. Esto es mejor que la posición contraria que se ha convertido en una mantra evangélica. Que nadie toque la Biblia. No queremos que nadie encuentre ningún error en ella porque sostenemos la doctrina de la inerrancia. Mencioné a Wallace la aparente discrepancia de Marcos 2:26, que fue esencialmente la que echó por tierra la fe de Ehrman. En este pasaje, Jesús enseña que el sábado se instituyó para las personas, no viceversa. El Señor cita un incidente del Antiguo Testamento en el que el rey David y sus hambrientos soldados comieron los panes de la proposición que se guardaban en el templo, aunque estos estaban reservados para uso exclusivo de los sacerdotes. Marcos dice que esto sucedió cuando Abiatar era sumo sacerdote, pero en 1 Samuel 21, 1-6 se indica que en aquel momento el sacerdote era Ahimelech, el padre de Abiatar. Solo por curiosidad dije, ¿ha considerado usted este pasaje? Escribí un artículo para el Evangelical Theological Society en el que presento 5 posibles explicaciones para resolver este aparente conflicto, dijo él. ¿Llegó usted a la conclusión de que alguna de aquellas explicaciones fuera mejor que las demás?, le pregunté. No llegué a una conclusión final, respondió, pero lo que dije es que, hagamos lo que hagamos con esta cuestión, no echemos a Cristo por la borda si acabamos poniendo la inerrancia en tela de juicio. Y creo que esto es justo. Personalmente, creo en la inerrancia. No obstante, no estoy dispuesto a dar mi vida por la inerrancia, sino por Cristo. Es ahí donde está mi corazón,
porque ahí está la salvación, dijo con convicción. No fue la Biblia la que murió en la cruz, sino Jesús. Snoopy y el juego del teléfono. Algunas personas han comparado la crítica textual con el juego infantil del teléfono en el que se susurra un corto mensaje al oído de alguien. A continuación, la persona en cuestión comunica del mismo modo el mensaje que ha escuchado a otra, y así sucesivamente. Al final, el último de la serie dice en voz alta lo que ha oído, y se constata que, inevitablemente, el mensaje ha sido terriblemente tergiversado durante el proceso de transmisión. La implicación es que, dado que la crítica textual es algo así, no podemos confiar en lo que dice el Nuevo Testamento. En pocas palabras, no podemos tener ninguna confianza de que el texto que leemos hoy guarde una fiel correspondencia con el original. Wallace afirmó, sin embargo, que la analogía no es aplicable en varios asuntos clave. En primer lugar, dijo, no tenemos una sola corriente de transmisión, sino múltiples. Supongamos que hemos de interrogar a la última persona de, digamos, 3 líneas. Todas ellas repiten el mensaje que oyeron en su línea. Un mensaje que en última instancia tiene su origen en la misma fuente. En el mensaje resultante habría sin duda diferencias, pero también similitudes. Una cierta labor detectivesca nos ayudaría a determinar una buena parte del mensaje original comparando los 3 distintos informes que tenemos. Por supuesto, seguiríamos teniendo muchas dudas de si el texto que tenemos es o no correcto. Una segunda diferencia con el juego del teléfono, siguió diciendo, es que la crítica textual no trabaja con una tradición oral sino escrita. Si todos los componentes de la línea escriben lo que han oído de labios de la persona que tienen enfrente, las posibilidades de tergiversar el mensaje serían remotas, y el juego sería bastante aburrido, añadió con una sonrisa. Una tercera diferencia es que el crítico textual, la persona que intenta reconstruir el mensaje original, no tiene que depender del último miembro de la cadena. Puede interrogar a varias personas que están más cerca de la fuente original. Su conclusión: reuniendo todos estos datos, las verificaciones cruzadas entre las diferentes corrientes de transmisión, el examen de antiguas generaciones de copias, a menudo sumamente antiguas, y el trabajo con registros escritos en lugar de tradiciones orales, hacen de la crítica textual algo mucho más riguroso y exacto que el juego del teléfono, dijo él. Existe, no obstante, otro juego que demuestra ciertamente la efectividad de la crítica textual. Durante los últimos 30 años, Wallace ha impartido seminarios que ha llamado El Evangelio según Snoopy, en universidades y otras instituciones. Su meta es demostrar de manera práctica que la crítica textual puede ser muy eficiente en la reconstrucción de un texto perdido. En el juego, un buen número de participantes hace de escribas, que copian un texto antiguo un viernes por la noche, dijo. Hay 6 generaciones de copias. Todos los escribas cometen errores, algunos de manera deliberada y otros involuntariamente. De hecho, las copias resultantes son significativamente más corruptas que las copias manuscritas del Nuevo Testamento. ¿Hasta qué punto más corruptas?, le pregunté. En un documento de 50 palabras se pueden dar cientos de variantes textuales, dijo. A la mañana siguiente, el resto de los participantes del seminario se ponen a trabajar como críticos textuales, con los escribas como silenciosos espectadores. Pero para su tarea no disponen de todos los manuscritos. Los documentos más antiguos fueron destruidos o se han extraviado. Y en la cadena hay muchas interrupciones. Pero los críticos textuales hacen lo que pueden con los materiales que tienen. Tras unas 2 horas de trabajo, presentan el texto original que han conseguido reconstruir. Hay ciertas dudas en casi todos los turnos, pero sorprendentemente, aún con estas dudas, la idea esencial difícilmente ha cambiado. En ocasiones, las dudas tienen que ver con términos como asimismo versus también o vosotros versus ustedes. Acto seguido, enseño al grupo el texto original y comparamos los 2 textos línea por línea, palabra por palabra. ¿Cuán eficientes son estos críticos textuales amateurs?, le pregunté. En total, he impartido este taller más de 50 veces en iglesias, universidades y seminarios, y nunca hemos realizado una reconstrucción del texto original
en que hayamos errado en más de 3 palabras. De hecho, solo una vez hemos fallado 3 palabras. Muchas veces el grupo ha restablecido la redacción original palabra por palabra y el mensaje esencial del original queda siempre intacto. En ocasiones, al terminar, los participantes prorrumpen en un espontáneo aplauso. ¿Cuál es, pues, la lección?, pregunté. Es básicamente esta, dijo él. Si un grupo de personas que no sabe nada de crítica textual es capaz de reconstruir un texto que se ha corrompido en grado sumo, ¿no es acaso probable que aquellos que han sido formados en la crítica textual puedan hacer lo mismo con el Nuevo Testamento? Más que de sobra para elegir. Como demuestra el seminario de Wallace, disponer de un pequeño número de copias permite que incluso un grupo amateur de investigadores pueda determinar la redacción de un texto original perdido. Sin embargo, los eruditos que intentan reconstruir el texto del Nuevo Testamento cuentan con miles de manuscritos para su trabajo. Cuanto mayor es el número de copias, más fácil es discernir el contenido del original. Dada la importancia esencial que tienen estos manuscritos para la crítica textual, le pedí a Wallace que hablara un poco de la cantidad y la calidad de los documentos del Nuevo Testamento. Sencillamente, tenemos más testigos del texto del Nuevo Testamento que de cualquier otra obra de la antigüedad en griego o en latín. Realmente hay más que de sobra para elegir, declaró. ¿Exactamente de cuántas copias disponemos?, le pregunté. Tenemos más de 5.700 documentos en griego del Nuevo Testamento. Cuando comencé mis estudios, había alrededor de 4.800, pero se han ido descubriendo muchos más. Hay otros 10.000 en latín. Existen también versiones en otros idiomas como el copto, el siríaco, el armenio, el georgiano y otros. El número estimado de estos documentos está entre 10.000 y 15.000, de modo que a grosso modo tenemos entre 25.000 y 30.000 documentos copiados a mano del Nuevo Testamento. ¿Pero no son muchos de ellos meros fragmentos?, le pregunté. Una gran mayoría de estos manuscritos son completos según el propósito original de los escribas. Por ejemplo, en algunos casos, los escribanos creaban manuscritos que contenían solo los evangelios. En otras ocasiones, solo las cartas de Pablo. Únicamente tenemos 60 manuscritos griegos que contienen todo el Nuevo Testamento. Pero esto no significa que los demás sean fragmentarios. La mayoría de ellos están completos de acuerdo con sus propósitos, dijo Wallace. ¿Nos quedaríamos sin testigos si destruyéramos todos estos manuscritos?, preguntó. Sin esperar respuesta, añadió. En absoluto. Los padres de la Iglesia antigua citaban con tanta frecuencia el Nuevo Testamento que sería posible reconstruirlo casi por completo solo a partir de sus escritos. Dicho esto, hay más de 1 millón de citas del Nuevo Testamento en sus escritos. Datan de una etapa tan temprana como el siglo I y continúan hasta el siglo XVIII, de modo que son extraordinariamente valiosos para determinar la redacción del texto del Nuevo Testamento. Le pedí a Wallace que me hablara un poco de las fechas de los manuscritos. Aproximadamente un 10% de estos manuscritos procede del primer milenio, dijo. Dentro de los 3 primeros siglos tenemos casi 50 manuscritos solo en griego. No obstante, y sorprendentemente, las añadiduras que presenta el texto tras más de 14 siglos de copias representan solo un 2% del total. En otras palabras, es cierto que el Nuevo Testamento creció con el paso del tiempo, pero lo hizo a un ritmo del menos de 2% por milenio. Así que contar con su expansión sería una pobre inversión si habláramos en términos financieros. La cantidad y calidad de los manuscritos del Nuevo Testamento no tienen parangón en el mundo grecorromano de la antigüedad. El autor griego promedio cuenta en la actualidad con menos de 20 documentos de sus obras, que proceden además de un periodo de entre 500 o 1000 años posterior al tiempo en que vivió. Si hiciéramos un montón con las copias de sus obras, este tendría poco más de 1 metro. Si pretendiéramos poner los documentos del Nuevo Testamento uno sobre el otro, formaríamos una columna de casi 2 kilómetros de altura, y ello sin contar con las citas de los padres de la Iglesia.
incluso los grandes historiadores que aportan una buena parte del material que fundamenta nuestra concepción de la historia romana antigua son bastante incompletos, añadió. Por ejemplo, Tito Livio escribió 142 volúmenes acerca de la historia de Roma, pero solo sobreviven 35. Cuando comparamos el Nuevo Testamento con el segundo autor griego más copiado, las diferencias son verdaderamente sorprendentes. Sumando las copias de la Ilíada y la Odisea de Homero, tenemos menos de 2.400 copias, y ello a pesar de que Homero le lleva una ventaja de 800 años al Nuevo Testamento. Finalmente, para la reconstrucción de la redacción del original, la crítica textual de prácticamente todo el resto de la literatura antigua descansa sobre conjeturas creativas o suposiciones imaginativas para reconstruir el texto del original. En el caso del Nuevo Testamento no sucede lo mismo. Otro factor muy importante es la gran antigüedad de los manuscritos. Evidentemente, cuanto más cercanos al original, más valor tienen. Cuando le pregunté a Wallace las fechas de los manuscritos del Nuevo Testamento, sonrió y comenzó un relato. En 1844, F. C. Baur, el padre del moderno liberalismo teológico, sostenía que el Evangelio de Juan era en realidad una síntesis del cristianismo de Pedro y de Pablo, y que tenía que fecharse después del año 160 después de Cristo, dijo. Si esto fuera cierto, entonces la credibilidad histórica de este Evangelio sería muy cuestionable. Baur proponía el año 170 después de Cristo, pero su planteamiento se basaba en presuposiciones filosóficas, como dijo alguien en una ocasión. La prueba más nimia tiene más valor que el mayor alarde de presunción. En 1934, un papirólogo llamado Colin H. Roberts estaba rebuscando en el sótano de la biblioteca John Rylands de la Universidad de Manchester y encontró un fragmento de papiro que no era mayor que la palma de la mano. Leyó una de las cartas y para su gran sorpresa era Juan 18:31-33. Le dio la vuelta y era Juan 18:37-38. Para valorar correctamente este hecho, hay que entender que encontrar un fragmento del Nuevo Testamento griego en papiro es sumamente raro. Hemos encontrado aproximadamente unos 75,000 papiros y solo 117 son del Nuevo Testamento. De modo que este hallazgo fue muy notable. Roberts envió el fragmento a 3 importantes papirólogos europeos. Cada uno de ellos le respondió independientemente y le dijo: este manuscrito no ha de fecharse después del año 150 después de Cristo y podría ser del 100 después de Cristo. Personalmente prefiero la fecha más temprana. Un cuarto experto, Adolf Deismann, dijo que debería fecharse entre los años 90 y 100 después de Cristo. De modo que este pedacito de papiro dio al traste con 2 toneladas de erudición liberal alemana. Realmente la prueba más nimia tiene más valor que el mayor alarde de presunción. ¿Es este el único fragmento del siglo II?, pregunté. No solo no es el único, sino que en un museo de Oxford se han encontrado en los últimos 5 años al menos otros 3 o 4 manuscritos del siglo II. Se encontraron en una excavación de Oxirrinco, Egipto, en 1906. Y han estado esperando en los depósitos del museo durante casi un siglo. No había suficientes papirólogos para examinar todos los fragmentos. Hasta el día de hoy tenemos entre 10 y 15 papiros del siglo II. Esto es muy notable. Se trata de documentos escritos no más de 100 años después de la redacción del Nuevo Testamento. Disponer de este tipo de datos es algo absolutamente sensacional. Y aunque se trata de documentos fragmentarios, no siempre son pequeños. Tenemos, por ejemplo, el documento P a la 66, que es de mediados o finales del siglo II y contiene casi la totalidad del Evangelio de Juan. El P a la 46, que data aproximadamente del año 200 después de Cristo, consta de 7 de las cartas de Pablo y Hebreos. El P a la 75, que es de finales del siglo II o comienzos del siglo III, tiene los evangelios de Juan y Lucas casi completos. El P a la 45, que es un documento igualmente antiguo,
tiene grandes proporciones de los 4 evangelios, de modo que se trata de una importante cantidad de pruebas. Los manuscritos más antiguos estaban en papiro y todos los papiros que tenemos contienen más o menos la mitad del Nuevo Testamento. Tenemos, pues, un vacío realmente exiguo entre los papiros más antiguos y los documentos del Nuevo Testamento, dije en resumen. Exacto. No hay punto de comparación con los demás, dijo Wallace. En el caso de otros grandes historiadores, hay un vacío de 300 años entre el original y el primer fragmento, y después hay que esperar en ocasiones otros 1000 años antes de encontrar algún otro manuscrito. Explicar las variantes. Entre las revelaciones de Ehrman que produjeron más alarma en los lectores estaba la afirmación de que existen de 200.000 a 400.000 variantes entre los manuscritos del Nuevo Testamento. De hecho, hay más variantes que palabras. 138.162 en el Nuevo Testamento griego publicado. Esto no es algo nuevo para los críticos textuales, pero fue sorprendente para el público en general. Sin embargo, la pregunta es, ¿son estas variantes realmente importantes? ¿Y ponen acaso en peligro el mensaje de los evangelios y su retrato de Jesús? Hábleme un poco de estas variantes. Por ejemplo, ¿cómo se computan y cómo se produjeron?, le pedí a Wallace. Sí, cualquier manuscrito o padre de la Iglesia tiene una palabra distinta en un lugar del texto. Cuenta como una variante textual, explicó Wallace. Si tenemos 1000 manuscritos que consignan, por ejemplo, Señor en Juan 4.1 y todo el resto de los manuscritos tienen Jesús, esto se cuenta aún así como una variante. Si un manuscrito del siglo XIV escribe mal una palabra, se cuenta como una variante. ¿Cuáles son las variantes más comunes?, le pregunté. Las más corrientes son, sobre todo, las variantes ortográficas, aunque en griego el error no implica ninguna diferencia en el sentido de la palabra, dijo él. Por ejemplo, la variante textual más común tiene que ver con lo que se llama una ni movible. Cuando una palabra comienza con vocal, la anterior se hace terminar con la letra griega ni o n. Sucede lo mismo que en inglés, con el uso escrito del artificio indefinido an apple o a book. El sentido no cambia en lo más mínimo. Aparezca o no una ni en estas palabras, el significado es exactamente el mismo. No obstante, se cuentan aún así como variantes textuales. Otro ejemplo es que cada vez que aparece el nombre de Juan, puede escribirse con una N o 2. Han de contarlo como una variante textual. Sin embargo, en castellano, siempre se traduce como Juan. No cambia nada. La cuestión es que este tipo de diferencia textual no supone la necesidad de decidir entre Juan o María. Entre el 70 y el 80% de todas las variantes son diferencias ortográficas que no tienen ningún efecto en la traducción ni en el significado. Hice un rápido cálculo mental. Tomando como válido el número más alto de 400.000 variantes, esto significaría que de 280.000 a 320.000 de ellas serían diferencias ortográficas completamente intrascendentes. Prosiga, por favor, le dije a Wallace. Después están los típicos errores sin sentido que cometían los escribas en un momento de despiste, dijo él. Por ejemplo, en un manuscrito que pertenece a la Smithsonian Institution, un copista escribió la palabra Y cuando quería poner Señor. Ambas palabras se parecen un poco en griego, kai y kurios, respectivamente. Era evidente que la palabra Y no encajaba en el contexto, de modo que en estos casos es fácil reconstruir la palabra correcta. Hay también variantes que consignan sinónimos. ¿Qué dice realmente en Juan 4:3? ¿Cuando Jesús supo o cuando el Señor supo? No estamos seguros de cuál de estos dos términos es el original. Sin embargo, ambas palabras tienen el mismo sentido. Muchas de las variantes se deben a la práctica griega de utilizar un artículo determinado con los nombres propios, lo cual no sucede en nuestro idioma. Por ejemplo, un manuscrito puede referirse a la María o el José, pero el escriba ha escrito simplemente María o José. De nuevo, esto no afecta en nada al significado,
pero se cuentan como variantes. Además de todas estas cosas, tenemos variantes que ni siquiera pueden traducirse al español. El griego es un idioma que hace gran uso de la flexión. Esto significa que, en griego, el orden de las palabras no es tan importante como en castellano o en inglés. Por ejemplo, en griego hay 16 formas distintas de decir Jesús ama a Pablo. Y en castellano, todas se traducirían del mismo modo. Así, las diferencias en el orden de las palabras se cuentan como una variante textual, aunque el significado sea el mismo. Wallace se detuvo por un momento para considerar la situación. De modo que si tenemos aproximadamente de 200.000 a 400.000 variantes entre los manuscritos griegos, es sencillamente asombroso que existan tan pocas, declaró. ¿Cuál sería el número potencial? Decenas de millones. Una parte de la razón por la que tenemos tantas variantes es el número tan elevado de manuscritos de que disponemos. Y es maravilloso tener tantos manuscritos, puesto que nos ayuda inmensamente a reconstruir el original. ¿Cuántas de las variantes textuales implican realmente cambios en el sentido? Le pregunté. Solo un 1% de las variantes son significativas, lo cual significa que afectan hasta cierto punto al significado del texto y viables, lo cual significa que tienen una opción razonable de formar parte del texto original. Aún así, esto es un número bastante grande, dije yo. Sin embargo, la mayor parte de ellas no tienen absolutamente ninguna importancia, dijo él. Deme un ejemplo. De acuerdo, respondió. Hablemos de dos de las cuestiones más notorias. Una tiene que ver con Romanos 5:1, que es lo que Pablo dijo, tenemos paz o tengamos paz. En el griego, la diferencia es de una sola letra. Los eruditos están divididos al respecto. Sin embargo, lo realmente importante es que ninguna de las variantes supone una contradicción alguna de las enseñanzas de la Escritura. Otro ejemplo famoso es 1 de Juan 1:4. El versículo puede decir, les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa, o les escribimos estas cosas para que la alegría de ustedes sea completa. Ambas lecturas cuentan con un testimonio antiguo a su favor. De modo que sí, las variantes afectan al significado, pero ninguna creencia fundamental corre peligro. En cualquiera de los dos casos, el obvio significado del versículo es que la redacción de esta carta trae alegría. Me pareció sencillamente sorprendente que dos de las cuestiones textuales más notorias sean en el fondo tan triviales, por lo que a sus implicaciones teológicas se refiere. Cambios intencionados. Los errores textuales se producen por distintas razones, muchas de las cuales están vinculadas a la falta de atención de los escribas. Ehrman hace, no obstante, mucho hincapié en los escribas que alteraron deliberadamente el texto al reproducirlo para la siguiente generación de manuscritos. Esto pone muy nervioso al personal, le dije a Wallace. Ehrman tiene toda la razón, contestó Wallace. No hay duda de que en ocasiones los escribas cambiaron deliberadamente el texto. ¿Cuál era la razón más común?, le pregunté. Querían hacer el texto más explícito. A lo largo de los siglos, por ejemplo, la Iglesia comenzó a utilizar secciones de la Escritura para la práctica de lecturas diarias. A estos textos se les llama leccionarios. Unos 2.200 de nuestros manuscritos griegos son leccionarios que presentan lecturas diarias o semanales de la Escritura para todo el año. Esto es lo que sucedió. En el Evangelio de Marcos hay 89 versículos seguidos en los que el nombre de Jesús no se menciona ni una sola vez. Siempre que se hace referencia a Jesús, se utiliza el pronombre él. Si seleccionamos un pasaje para utilizarlo como lectura diaria en un leccionario, no podemos comenzar diciendo, cuando él se dirigía a, el lector no sabría a quién estamos haciendo referencia. De modo que era lógico que el escriba sustituyera el pronombre él por Jesús a fin de ser más específico en el leccionario. Y se cuenta como una variante cada vez que esto sucede. Otro ejemplo. La lectura de un leccionario dice, cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos. En el original no dice Jesús o sus discípulos, sin embargo está claro por el contexto
que esto era lo que quería decir. De modo que lo que hacían los escribas en los leccionarios era simplemente redactar las cosas de un modo explícito. De nuevo, no se cambia ningún significado y sin embargo se cuenta como una variante. No quiero dar la impresión de que los escribas nunca hicieron cambios en el texto por razones teológicas. Ciertamente introdujeron algunas alteraciones por este tipo de razones, y con ellas casi siempre pretendían hacer que el Nuevo Testamento pareciera más ortodoxo. Probablemente el grupo más común de estos cambios son armonizaciones entre los evangelios. Cuanto más nos alejamos del texto original, más encontramos a los copistas intentando armonizar las aparentes discrepancias en los documentos que reproducían. Sin embargo, es bastante fácil detectar tales armonizaciones. En este punto le interrumpí. Ehrman dice que sería erróneo decir, como se hace en ocasiones, que los cambios del texto no tienen verdadera relevancia con respecto a su sentido o a las conclusiones teológicas que implican. Todo lo contrario. Exactamente. ¿Cuántas doctrinas cristianas ponen en tela de juicio las variantes textuales del Nuevo Testamento? En su obra Jesús no dijo eso, Ehrman presenta sus mejores argumentos, dijo Wallace. Lo notable es que uno termina de leer su libro y se pregunta, ¿dónde ha demostrado realmente alguna de las cosas que afirma? Ehrman no demuestra que ninguna doctrina esté en peligro. Quiero repetir la tesis esencial que se ha venido defendiendo desde 1707. No existe ninguna doctrina cardinal o esencial que se vea alterada por alguna variante textual que pueda verosímilmente trazar su origen a los documentos autógrafos. Hasta el día de hoy, las pruebas que sostienen esta afirmación no han cambiado. ¿Cuáles son las variantes textuales que se acercan más a lo que afirma Ehrman? Marcos 9:29 podría afectar a la ortopraxis, es decir, a la práctica correcta, pero no a la ortodoxia, que es el sostenimiento de creencias correctas. Aquí, Jesús dice que no se puede echar a un cierto tipo de demonio a no ser con oración, y algunos manuscritos añaden y ayuno. De modo que, si la cláusula y ayuno forma parte de lo que Jesús dijo, tenemos entonces una variante textual que afecta a la ortopraxis. ¿Es necesario ayunar para realizar con éxito cierta clase de exorcismos? Sin embargo, ¿depende mi salvación de esto? La mayoría de cristianos ni siquiera ha oído hablar de este versículo ni llevará a cabo un exorcismo. Otra cuestión de ortopraxis está en 1 Corintios 14, 34, 35, donde dice que las mujeres han de guardar silencio en las iglesias. Ehrman y Gordon Fee, otro erudito que he mencionado antes, han argumentado que estos versículos no son auténticos, porque en los manuscritos aparecen después del versículo 33 o del 40. Y esto ha llevado a algunos eruditos a afirmar que quizás este pasaje no estuviera registrado en el texto original. La mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento dirían, sí, esto estaba en el texto original, pero probablemente era una nota marginal que Pablo añadió antes de que los manuscritos salieran a su destino, y los escribas no estaban seguros de dónde tenían que colocarlo exactamente. Por mi parte, he de subrayar que todos los manuscritos tienen estos versículos en uno u otro lugar, pero en cualquier caso digamos que no es auténtico. El papel de las mujeres en la Iglesia no ha sido nunca una cuestión doctrinal necesaria para la salvación. Por supuesto, no pretendo trivializar el asunto del papel de la mujer en la Iglesia. Lo que quiero decir es que simplemente este pasaje no altera ninguna doctrina esencial. Otro pasaje problemático sería 1 Corintios 9:20, donde Pablo dice, entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella. Y a continuación viene la línea que reza, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos, que se omiten algunos manuscritos posteriores. Así pues, ¿está Pablo o no afirmando que no está bajo la ley? Cuando lo pensamos bien, la respuesta no importa demasiado. Si está afirmando que no está bajo la ley, esto concuerda en cualquier caso con los numerosos versículos que afirman que los cristianos no están ya bajo la ley del Antiguo Testamento. Sin embargo, si no es esto lo que afirma aquí,
no significaría necesariamente que sí estemos bajo la ley. Incluso entonces sería muy relativo decir que esto afecta a una doctrina. ¿Cuál es el ejemplo más interesante que se puede dar? Le pregunté. Los ojos de Wallace se iluminaron. Hay uno especialmente fascinante para mí, dijo él. Todo el mundo sabe cuál es el número de la bestia, ¿no? Dijo haciéndome una señal para que respondiera. Dudé por un momento pensando que me estaba tendiendo una trampa. 666, aventuré. Esto es lo que dice Apocalipsis 13:18. No obstante, un manuscrito del siglo V consigna el número 616. De acuerdo, nada asombroso, ya que se trata solo de un manuscrito. Pero hace 5 años encontraron en Oxford el manuscrito más antiguo de Apocalipsis 13. Es del siglo III y también consigna 616. ¿Está usted seguro?, le pregunté. Estuve en Oxford y examiné personalmente el manuscrito con un microscopio para confirmarlo por mí mismo. Sin duda dice 616. No hay ninguna declaración doctrinal de la Iglesia o de ningún instituto bíblico que diga que el número de la bestia ha de ser el 666. Sin embargo, es interesante, ¿no? Sin duda lo es. Volvamos pues a su afirmación original. Mi declaración original es esta. Ninguna variante viable afecta a ninguna doctrina fundamental.